Lucía limpia mesas en el hotel más lujoso de Ciudad de México, sin saber que el hombre que está por llegar reconocerá en ella a la única persona que lo ayudó cuando no era nadie. Lo que acontece después desenterrará un pasado que ella juró olvidar y revelará un secreto que transformará su vida de invisibilidad en un destino que nunca imaginó posible. Una historia que prueba que ningún acto de bondad se olvida y te hará creer nuevamente en los milagros que nacen del respeto y la memoria. El mármol del Hotel Reforma brillaba con esa frialdad implacable que solo los lugares caros conocen. Eran las 5:40 de la mañana cuando Lucía empujó la puerta de servicio, saludada únicamente por el zumbido de las luces fluorescentes del sótano. Se cambió en el vestidor estrecho que olía a desinfectante y cansancio ajeno. Ajustó su cabello oscuro en una coleta tan apretada que le dolían las sienes y se enfundó los guantes de látex con la solemnidad de quien se prepara para una cirugía. En el carrito metálico, los líquidos azules y verdes parecían pequeños océanos encerrados en plástico, cada uno con su propósito específico que ella conocía de memoria. Sabía exactamente cuál usar para las manchas de vino en el mármol, cuál para el café derramado en la alfombra persa, cuál para borrar las huellas de zapatos caros sobre el piso recién encerado. Era un mapa secreto que solo ella podía leer, un lenguaje de limpieza que dominaba como otros dominan, idiomas. Los empleados de recepción la saludaban con gestos distraídos cuando pasaba por el lobby, esa mezcla de costumbre y prisa que caracteriza a quienes trabajan de cara al público. A Lucía no le molestaba. El anonimato la hacía moverse ligera, casi invisible, como un fantasma que mantiene el mundo funcionando sin que nadie note su presencia. Había aprendido a caminar pegada a las paredes, a escuchar sin que la notaran, a anticipar necesidades antes de que se convirtieran en quejas. Su rutina era una coreografía precisa: pasillos, puertas, ascensores, un mundo que olía a café importado y perfumes con nombres franceses que costaban más que su sueldo mensual. Pensó en Daniel mientras lustraba el espejo del pasillo principal. Su hijo de 14 años debía estar despertando en ese momento en su pequeño departamento de Iztacalco, preparándose solo para ir a la secundaria, porque ella no estaría allí para asegurarse de que desayunara bien. La culpa le apretó el pecho como lo hacía cada mañana, pero la empujó hacia abajo, donde guardaba todas las emociones que no podía permitirse sentir durante el turno. «Hoy paso por la tienda», se prometió en silencio, sabiendo que probablemente no tendría tiempo, igual que ayer y el día anterior. Ese martes empezó como cualquier otro, hasta que no lo fue. Alrededor de las 8 de la mañana, comenzó a sentir un cambio en el aire del hotel. Los gerentes caminaban más rápido, hablaban en susurros urgentes. Por sus radios, ajustaban flores que ya estaban perfectas. Un grupo de hombres con trajes oscuros y auriculares transparentes empezó a recorrer los pasillos, vigilando con esos ojos entrenados que ven amenazas donde otros solo ven personas. Lucía reconocía ese tipo de tensión. Alguien importante estaba por llegar. El señor Valdés, el supervisor de piso con su eterno portapapeles y su corbata siempre torcida, apareció a su lado mientras ella cambiaba el agua de los jarrones en el pasillo que conducía al Salón Esmeralda. «Lucía, termina aquí y te pasas al pasillo principal. Ni una huella, ¿sí? Y por favor, nada de quedarse cerca cuando lleguen los huéspedes. Instrucciones de arriba». Lo dijo sin dureza, pero sin mirarla realmente, como se habla a alguien cuya presencia se da por sentada. Ella asintió. Guardó el atomizador de limpiador, dobló el paño con la precisión de quien pliega una bandera y empujó el carrito hacia donde le indicaban. Mientras caminaba, captó fragmentos de conversaciones entre camareros. «Dicen que viene un jeque de verdad»,
con escoltas y todo. Sí, uno de esos árabes millonarios que no confía en nadie que no hable su idioma. La gerente está histérica. Quiere que todo brille como nunca. Lucía sintió algo extraño revolverse en su estómago, como un pez que despierta después de años de quietud. La palabra árabe había resonado en un lugar profundo de su memoria, pero sacudió la cabeza. Eso era otra vida, otra persona. Hace 15 años que había cerrado esa puerta y no tenía intención de abrirla. El pasillo principal era un corredor de silencio donde cualquier ruido parecía una profanación. Lucía se detuvo frente al espejo largo que ocupaba toda una pared y con un gesto automático limpió una gota microscópica de agua en el marco dorado. Su propio reflejo la miraba. Una mujer de 38 años que aparentaba más, con líneas de cansancio alrededor de los ojos y manos ásperas que ninguna crema podía suavizar completamente. Había sido bonita una vez, cuando la vida era diferente y ella era otra persona. El sonido de radios encendidas simultáneamente la sacó de sus pensamientos. Los hombres de seguridad se posicionaron en puntos estratégicos. La gerente del hotel, una mujer llamada Patricia Romero, con un traje sastre color vino que probablemente costaba lo que Lucía ganaba en 3 meses, apareció en el lobby con una sonrisa tan tensa que parecía dolorosa. Y entonces él entró. El jeque caminaba con una lentitud deliberada que hacía que todos los demás parecieran estar corriendo. Llevaba una túnica blanca inmaculada bajo un saco oscuro perfectamente cortado, que se movía con él como una sombra líquida. Su barba estaba cuidadosamente recortada, su piel era del color de la madera de cedro y sus ojos tenían esa cualidad particular de las personas acostumbradas a que el mundo se doble ante ellas. Detrás de él, 6 hombres formaban una constelación protectora, cada uno vigilando un sector diferente del espacio. «Bienvenido, señor Al-Rashid», dijo Patricia con esa voz especial que reservaba para huéspedes VIP. «Es un honor tenerlo en nuestro hotel. El Salón Esmeralda está completamente preparado según sus especificaciones». El jeque no respondió, ni siquiera la miró. Sus ojos recorrían el espacio con una evaluación fría, midiendo la temperatura emocional de cada rostro, catalogando cada detalle. Lucía se pegó más a su carrito, bajó la cabeza instintivamente. La invisibilidad era su armadura y la usaba bien. Pero entonces algo inesperado sucedió. El jeque se detuvo, no frente a Patricia, que extendía la mano en un gesto de bienvenida, no frente a los gerentes que se habían alineado como soldados para saludarlo. Se detuvo frente al carrito de limpieza de Lucía. El silencio que siguió fue tan denso que Lucía pudo escuchar su propio corazón golpeando contra sus costillas. El jeque observaba su carrito con una atención desconcertante, como si los frascos de limpiador y el trapo colgando fueran artefactos arqueológicos de gran valor. Lucía mantuvo la cabeza baja, sintiendo el peso de todas las miradas concentradas en ese espacio minúsculo donde ella habitaba. Entonces el jeque habló. Las palabras salieron en un árabe fluido y musical, una frase corta que para todos los presentes sonó como un rumor incomprensible. Lucía sintió que la piel se le erizaba. Había entendido cada palabra. El orden revela el carácter, había dicho. Valdés se adelantó nervioso, con su corbata torcida temblando ligeramente. «Señor, el salón está por aquí, si es tan amable». Pero el jeque no se movió. Repitió la frase, esta vez mirando directamente el paño que Lucía había doblado con tanto cuidado. Patricia se apresuró a intervenir, su sonrisa ahora con un borde de pánico. «Disculpe, señor Al-Rashid. Permítanos conseguir un traductor. Será solo un momento».
Alguien ya estaba tecleando frenéticamente en su teléfono, buscando alguna aplicación de traducción. Los escoltas formaron un muro discreto pero firme alrededor de su empleador. El pasillo pareció encogerse, el aire volverse más espeso. Y fue en ese momento cuando Lucía cometió el error que cambiaría todo. O tal vez no fue un error. Tal vez fue la única decisión honesta que había tomado en 15 años. Levantó la cabeza, miró directamente a los ojos del jeque y respondió en un árabe perfecto, con un acento que había aprendido no en salones de clase, sino en mercados atestados y bibliotecas antiguas, en conversaciones nocturnas y lecciones de vida. El orden es un acto de respeto hacia quienes vendrán después. El efecto fue inmediato y sísmico. Uno de los escoltas dio un paso adelante, sorprendido. Patricia dejó caer su sonrisa de plástico. Valdés se quedó con la boca ligeramente abierta. Y el jeque la miró como si acabara de ver un fantasma materializarse frente a él. Los segundos se estiraron como goma elástica. Lucía sintió cada latido de su corazón como un tambor en sus oídos. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había abierto esa puerta que había mantenido cerrada por tanto tiempo? El jeque dio un paso más cerca. Cuando habló nuevamente, su voz había cambiado, había perdido esa cualidad impersonal y ganado algo que sonaba peligrosamente cercano a la curiosidad genuina. Pocas personas conocen ese proverbio, menos aún fuera de mi país. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Lucía tragó saliva. Cada instinto le gritaba que bajara la cabeza, que volviera a su invisibilidad protectora. Pero ya era demasiado tarde. Ya había cruzado la línea. Hace mucho tiempo, respondió en español, cortando deliberadamente el puente que había construido. Disculpe, señor, no quise interrumpir, pero el jeque no estaba dispuesto a dejar ir ese momento. Se volvió hacia Patricia con una orden clara. Esta mujer me acompañará durante mi estadía. Necesitaré sus servicios de traducción. Patricia parpadeó como si acabara de recibir una bofetada. Señor, tenemos traductores profesionales disponibles, certificados por... No me malinterprete, la interrumpió el jeque. Y aunque su tono era suave, había acero debajo. No fue una solicitud. Y con eso, giró y continuó hacia el Salón Esmeralda, dejando atrás un pasillo lleno de personas confundidas y una mujer que sentía que el piso se había vuelto arena movediza bajo sus pies. Valdés la miraba con una mezcla de asombro y algo que podría haber sido preocupación. ¿Desde cuándo hablas árabe? Lucía no respondió. No podía, porque si abría la boca, temía que todo el pasado que había enterrado con tanto cuidado empezara a salir como agua de una presa rota. Patricia se acercó con pasos que sonaban como disparos contra el mármol. Necesito hablar contigo, ahora, en mi oficina. El resto de esa mañana fue un borrón. Patricia la interrogó durante 20 minutos sobre dónde había aprendido el idioma, por qué nunca lo había mencionado, si tenía certificaciones oficiales. Lucía respondió con verdades a medias y omisiones estratégicas, esa habilidad que había perfeccionado durante años. Sí, había estudiado árabe. No tenía certificados formales. Sí, podía traducir conversaciones básicas. No, nunca había pensado que fuera relevante para su trabajo de limpieza. Bien, dijo finalmente Patricia, ajustando su collar de perlas con dedos tensos. El señor Al-Rashid es uno de los huéspedes más importantes que hemos tenido. Si quiere que estés disponible, estarás disponible. Pero esto no cambia tu posición. Sigues siendo personal de limpieza. ¿Entendido? Entendido. Y Lucía, Patricia la detuvo cuando estaba por salir. No hagas nada que pueda avergonzar al hotel. Estos hombres son complicados. Mantén tu distancia. Haz tu trabajo. No te involucres más allá de lo necesario.
Lucía asintió, sintiendo el peso de esas palabras como cadenas alrededor de sus tobillos. Patricia no tenía que decir lo que realmente pensaba. El mensaje estaba claro. Eres útil, pero no te confundas sobre quién eres realmente. Una limpiadora que habla árabe sigue siendo solo una limpiadora. Cuando salió de la oficina, encontró a dos de sus compañeras, Rosa y Guadalupe, esperándola cerca del vestidor de empleados. Sus rostros mostraban esa curiosidad voraz que la gente reserva para el drama ajeno. ¿Es cierto que hablaste con el árabe ese?, preguntó Rosa con los ojos brillantes. Solo traduje algo, respondió Lucía intentando sonar casual. ¿Y desde cuándo hablas esos idiomas raros?, insistió Guadalupe con un tono que tenía una punta de resentimiento. Llevas años aquí y nunca dijiste nada. No era importante. Claro, hasta que te sirve para lucirte frente a los jefes, murmuró Rosa, y aunque lo dijo en voz baja, Lucía lo escuchó perfectamente. No respondió. ¿Qué podía decir? Que había razones por las que nunca mencionaba esa parte de su vida. Que había secretos enterrados tan profundamente que ni siquiera Daniel, su propio hijo, conocía la historia completa. Que la mujer que había vivido en Alejandría hace 15 años era alguien que ya no existía y ella prefería mantenerlo así. El resto del día transcurrió en una tensión extraña. Lucía intentó volver a su rutina, pero las miradas la seguían. Los susurros se detenían cuando ella entraba a una habitación y se reanudaban cuando salía. Se había convertido en un objeto de especulación y odiaba esa sensación más que cualquier otra cosa. A las 3 de la tarde, cuando estaba limpiando el lobby cerca de la cafetería, vio al jeque salir del Salón Esmeralda rodeado de sus escoltas. Él la vio también, y por un momento sus ojos se encontraron a través del espacio. Él asintió levemente, un gesto tan pequeño que cualquiera podría haberlo perdido. Lucía no supo cómo responder, así que simplemente continuó limpiando, fingiendo que su corazón no se había acelerado. Esa noche, en el camión rumbo a Iztacalco, Lucía miró por la ventana sucia, mientras la ciudad pasaba en un borrón de luces y sombras. Su teléfono vibró con un mensaje de Daniel. «No hay leche. ¿Puedes traer mañana?». Respondió con un simple sí y un emoji de corazón, sintiendo la culpa familiar asentarse en su estómago. Cuando llegó a su departamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio, con las paredes manchadas de humedad, encontró a Daniel en su cuarto, absorto en su teléfono. Tenía los audífonos puestos y ni siquiera la escuchó entrar. Lucía se quedó en el umbral un momento, observando a ese hijo que crecía tan rápido que a veces sentía que se le escapaba entre los dedos. Tenía los ojos de su padre, aunque Daniel no lo sabía. Nunca había conocido a su padre. Otro secreto más en la colección de Lucía. «Hola, mi amor», dijo lo suficientemente alto para que la escuchara. Daniel se quitó un audífono. «Hola, mamá, ¿cómo te fue?». «Bien, normal». No le contó sobre el jeque, sobre las palabras en árabe que había resucitado después de tanto tiempo, sobre la sensación de que algo en su vida cuidadosamente construida había comenzado a agrietarse. Daniel no necesitaba cargar con las complicaciones de su madre. Ya tenía suficiente siendo un adolescente tratando de encontrar su lugar en el mundo con una madre que trabajaba turnos imposibles y un padre que era solo una ausencia con forma de pregunta. Esa noche, Lucía apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía arena dorada y escuchaba el llamado a la oración flotando sobre una ciudad antigua. Veía los pasillos de la biblioteca de Alejandría, donde había trabajado como asistente de investigación, traduciendo textos antiguos para académicos y estudiantes. Veía el rostro de Karim, su mentor, que le había enseñado que el árabe no era solo un idioma,
sino una forma de ver el mundo. Y veía el día en que todo se derrumbó, el día en que tuvo que elegir entre quedarse en ese mundo que amaba o proteger algo más importante. Siempre había elegido proteger y nunca se había arrepentido. Pero esta noche, por primera vez en años, se preguntó qué habría pasado si hubiera elegido diferente. A la mañana siguiente llegó al hotel con ojeras y nervios. Valdés la interceptó antes de que pudiera llegar a su carrito. El señor Al-Rashid quiere verte. Salón Esmeralda. Ahora, el corazón de Lucía dio un salto. ¿Para qué? No lo sé. La gerente dice que es una solicitud especial y que no podemos decir que no. Ve a cambiarte por algo. Ya sabes, más presentable. Lucía bajó la mirada a su uniforme de limpieza, sintiendo la humillación familiar quemar en su garganta. Pero asintió, fue al vestidor y se puso el único otro uniforme que tenía, uno que reservaba para emergencias y que estaba ligeramente menos desgastado que el de uso diario. Cuando llegó al salón, Esmeralda, dos de los escoltas, la revisaron con una mirada profesional y luego abrieron las puertas dobles. El interior estaba iluminado con esa luz dorada característica de los hoteles de lujo. Sobre la mesa principal había tazas de café turco humeando, platos con dátiles y pasteles de miel. El jeque estaba sentado en la cabecera, con las manos entrelazadas frente a él. Patricia estaba de pie a su lado, con esa sonrisa tensa que Lucía ya reconocía. «Ella es Lucía, señor», dijo. Patricia en inglés. La empleada de la que hablábamos. El jeque la estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego habló en árabe, despacio, probando cada palabra como un joyero examina una gema. «Siéntate, por favor. No temas». Lucía se sentó en la silla que estaba frente a él, manteniendo la espalda recta, aunque todo en ella quería encogerse y desaparecer. Patricia frunció el ceño. «Señor, tal vez sería mejor si tuviéramos un traductor presente para facilitar la comunicación». «No es necesario», respondió el jeque en un español sorprendentemente fluido, aunque con un acento marcado. «Ella me entiende perfectamente, ¿no es así?» Lucía asintió, sin atreverse aún a hablar. El jeque hizo un gesto y uno de sus asistentes colocó una taza de café frente a ella. El aroma de cardamomo la golpeó con la fuerza de un recuerdo físico y por un momento estuvo de vuelta en la pequeña cafetería cerca de la biblioteca, donde Karim le había enseñado a apreciar las complejidades del café árabe verdadero. «¿Cuánto tiempo trabajaste en Alejandría?», preguntó el jeque en árabe, y la pregunta cayó como una bomba en el silencio. Lucía sintió que todo el aire salía de sus pulmones. «¿Cómo? ¿Cómo podía saber eso?» «No sé de qué habla, señor», respondió en español, una negación cobarde. El jeque sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene todas las cartas. Tu acento te delata. El árabe egipcio tiene matices particulares, especialmente el que se habla en círculos académicos. No lo aprendiste en un curso de idiomas. Lo aprendiste viviendo allí. Patricia miraba de uno a otro, claramente frustrada por no entender la conversación. ¿Necesitan algo más? Algo que pueda facilitar. «Privacidad», dijo el jeque sin apartar sus ojos de Lucía. «Por favor, déjanos solos». Patricia vaciló, atrapada entre su deseo de controlar la situación y su imposibilidad de rechazar a un huésped tan importante. «Señor, las políticas del hotel requieren que haya supervisión cuando...» «Mis hombres estarán afuera», interrumpió él, con ese tono suave que de alguna manera sonaba final. «Será suficiente supervisión». Patricia no tuvo más opción que retirarse, aunque sus tacones golpearon el mármol con particular fuerza. Cuando la puerta se cerró, el jeque se inclinó hacia adelante
y Lucía pudo ver que sus ojos no eran crueles, solo intensamente curiosos. Ahora, sin audiencia. ¿Quién eres realmente? Lucía sintió lágrimas amenazando con formarse y las empujó hacia atrás con fuerza. No había llorado en años y no empezaría ahora. Nadie importante, señor. Solo alguien que cometió el error de mostrar una habilidad que debía mantener oculta. ¿Por qué ocultarla? Su voz era genuinamente curiosa. Es un don valioso, especialmente en una ciudad como esta, llena de viajeros y negocios internacionales. Porque los dones pueden convertirse en cadenas, respondió ella antes de poder detenerse, porque no todos los capítulos de nuestra vida merecen ser leídos en voz alta. El jeque asintió lentamente, como si esas palabras le dijeran más de lo que ella pretendía. Entiendo más de lo que crees. Yo también he vivido capítulos que preferiría mantener cerrados. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a Paseo de la Reforma. El tráfico fluía allá abajo, indiferente a los dramas pequeños que se desarrollaban en los pisos superiores. Cuando habló nuevamente, su voz tenía un tono diferente, más suave. Hace 15 años yo no era nadie. Era un estudiante de negocios internacionales con más ambición que dinero, tratando de construir contactos en cualquier lugar que me aceptara. Pasé 6 meses en Alejandría, investigando mercados norteafricanos para mi tesis. La biblioteca de la universidad se convirtió en mi segundo hogar. Lucía sintió que su respiración se detenía. No podía ser. Había una mujer allí, continuó él. Una asistente de investigación mexicana con un acento imposible y una paciencia infinita. Me ayudó a navegar archivos que ni siquiera sabía que existían. Me enseñó que el idioma árabe tiene 100 palabras para arena y ninguna para coincidencia, porque nuestro destino está escrito. Se volvió para mirarla directamente. Ella me ayudó cuando yo no era nadie, cuando no tenía dinero para pagar servicios de traducción profesional, cuando otros asistentes me ignoraban porque no era lo suficientemente importante, y luego, un día, simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Lucía sentía que las paredes se cerraban sobre ella. Después de todos estos años, después de toda la distancia que había puesto entre esa vida y esta, el pasado la había encontrado de todos modos, y tenía nombre. Abdullah, susurró, y fue como pronunciar un hechizo que rompía el tiempo. Él sonrió, y por primera vez la sonrisa alcanzó sus ojos. Ahora soy Al-Rashid. El dinero y el poder vienen con nombres más formales. Pero sí, yo era Abdullah entonces, un estudiante desesperado que prometió que nunca olvidaría la bondad de aquella mujer. Yo solo hacía mi trabajo, dijo Lucía, su voz apenas un susurro. No, respondió él firmemente. Ibas más allá. Te quedabas después de tu turno. Traducías textos que no estaban en tu descripción de trabajo. Me llevaste a esa pequeña cafetería y me enseñaste que no todo el café árabe sabe igual, que cada región tiene su propia alma en la taza. Se acercó y se sentó nuevamente, esta vez sin la formalidad anterior. Entonces, déjame preguntarte directamente. ¿Por qué estás aquí limpiando pisos en un hotel cuando podrías estar haciendo algo que realmente utilice tus talentos? La pregunta golpeó a Lucía en un lugar vulnerable. ¿Cómo explicar las decisiones que se toman cuando el mundo se derrumba? ¿Cómo hacer entender que a veces la supervivencia requiere enterrar partes de ti mismo? Porque la vida no siempre nos da elecciones, señor Al-Rashid. A veces nos da situaciones y hacemos lo mejor que podemos con ellas. ¿Y qué situación te trajo aquí? Lucía apretó las manos sobre su regazo. Esta era la parte de la historia que nunca había contado a nadie, ni siquiera a Daniel. Descubrí que estaba embarazada 3 días antes de que mi visa expirara.
El padre, bueno, él tenía familia esperando que se casara con alguien apropiado. Y yo era todo menos apropiada, una mexicana sin estatus, sin dinero, trabajando en empleos temporales. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Volví a México porque era lo único que podía hacer. Y cuando Daniel nació, me di cuenta de que necesitaba estabilidad, no sueños. Necesitaba un sueldo seguro, un techo sobre nuestras cabezas, comida en la mesa. Los hoteles contratan sin hacer muchas preguntas. El trabajo es constante. Eso fue suficiente. Abdullah, o Al-Rashid como era ahora, la miraba con una expresión que Lucía no podía descifrar completamente. Era compasión, respeto, pena. ¿Y enterraste todo lo demás? Todos tus años de estudio, tu amor por los idiomas, tu talento. No lo enterré, corrigió ella. Lo puse en un lugar seguro, donde no pudiera hacerme daño, con esperanzas que no puedo cumplir. Él se inclinó hacia atrás en su silla, procesando esto. ¿Y si pudiera ofrecerte algo diferente? Una oportunidad de usar tus habilidades de una manera que también te diera la estabilidad que necesitas. Lucía sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿De qué habla? Necesito a alguien de confianza absoluta para un proyecto en mi país. Estoy estableciendo un centro cultural dedicado a preservar manuscritos históricos y facilitar intercambios académicos entre el mundo árabe y Latinoamérica. Necesito a alguien que entienda ambas culturas, que hable los idiomas, que tenga la experiencia académica, pero también la humildad de entender lo que realmente importa. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Te estoy ofreciendo el puesto de directora adjunta, con un salario que te permitiría darle a tu hijo no solo estabilidad, sino oportunidades. Educación en las mejores escuelas, viajes, un futuro que no esté limitado por las circunstancias de su nacimiento. El mundo de Lucía se tambaleó en su eje. Era demasiado. Era imposible. Era exactamente el tipo de oferta que había aprendido a no confiar porque la vida le había enseñado que nada tan bueno viene sin un costo oculto. ¿Por qué?, preguntó, y había genuina confusión en su voz. Después de todos estos años, ¿por qué yo? Porque te debo una deuda, dijo simplemente. Porque la persona que me ayudó cuando no era nadie merece que la ayuden ahora que puedo hacerlo. Y porque vaciló, mostrando vulnerabilidad por primera vez. Porque en mi posición es casi imposible saber en quién confiar. Todos quieren algo, todos tienen un ángulo, pero tú me ayudaste sin esperar nada a cambio. Esa es la persona que necesito en mi equipo. Lucía sintió lágrimas formándose de verdad esta vez, y no pudo detenerlas completamente. No puedo simplemente dejarlo todo y... No te estoy pidiendo una respuesta ahora, interrumpió gentilmente. Te estoy dando una opción. Piénsalo. Habla con tu hijo. Considera qué tipo de vida quieres construir para ambos. Y cuando estés lista, dame tu respuesta. Sacó una tarjeta de su bolsillo, simple pero elegante, con números de contacto en relieve dorado. Estaré aquí una semana más. Tómate ese tiempo. Pero Lucía esperó hasta que ella lo mirara a los ojos. No dejes que el miedo de lo que podría salir mal te impida aprovechar algo que podría salir extraordinariamente bien. La reunión terminó poco después. Lucía salió del Salón Esmeralda sintiendo como si acabara de vivir un año completo en 40 minutos. Valdés la esperaba afuera, claramente curioso, pero sin atreverse a preguntar directamente. Patricia apareció momentos después, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Todo bien? Sí, gerente. Excelente. Puedes volver a tus deberes regulares. Y Lucía se inclinó más cerca, bajando la voz. Sea lo que sea que discutieron ahí dentro, recuerda cuál es tu lugar. No queremos que malinterpretes la situación. El mensaje era claro.
No te atrevas a soñar por encima de tu estación. Lucía asintió, guardando la tarjeta en el bolsillo profundo de su delantal, como si fuera un secreto peligroso. El resto del día fue irreal. Lucía se movía a través de sus tareas en piloto automático mientras su mente giraba una y otra vez sobre la conversación. ¿Era real? ¿Realmente le había ofrecido eso? Y más importante, ¿se atrevía a considerarlo? Durante el almuerzo, se sentó sola en la pequeña sala de descanso de los empleados, mordisqueando un sándwich sin saborearlo realmente. Rosa y Guadalupe entraron, vieron su expresión y claramente decidieron que este no era el momento para su chisme habitual. Incluso en su curiosidad, podían ver que algo monumental había sucedido. A las 4 de la tarde, mientras limpiaba uno de los baños del lobby, Lucía escuchó voces familiares. Se asomó ligeramente y vio a Patricia hablando con dos gerentes senior. Sus voces estaban lo suficientemente bajas como para intentar privacidad, pero lo suficientemente altas como para que Lucía captara fragmentos. Ridículo que esté usando personal de limpieza. Necesidades del huésped son prioritarias. Cuando ya no la necesite, de todos modos la despediremos. Las palabras golpearon a Lucía como puñetazos físicos. Así era como la veían. Una herramienta temporal, útil por accidente, descartable en cuanto dejara de servir. No una persona con habilidades y valor, sino una limpiadora que tuvo suerte momentánea. Algo en su interior, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. No era enojo exactamente, era más como claridad. La claridad de ver finalmente lo que siempre había sabido, pero se había negado a admitir. Que no importaba cuánto trabajara, cuán invisible se hiciera, cuán perfectamente realizara sus tareas. Para gente como Patricia, ella nunca sería más que personal de limpieza. Su humanidad completa, sus talentos, sus años de estudio y experiencia, todo eso era irrelevante. Esa noche, Lucía llegó a casa más temprano de lo usual. Daniel estaba en la sala, haciendo tarea de matemáticas con el ceño fruncido en concentración. Lucía se sentó a su lado y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo miró. No como una madre agotada registrando que su hijo estaba bien, sino como una persona viendo a otra persona. Él estaba creciendo tan rápido, ya casi alcanzaba su altura. En un par de años sería más alto que ella. Tenía sus manos largas y expresivas, pero tenía los ojos de su padre, ese café dorado que a veces parecía capturar luz propia. ¿Qué futuro le esperaba? ¿Qué tipo de vida podría ofrecerle si seguía este camino? «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Daniel, y había genuina preocupación en su voz. «Te ves rara. Tengo que preguntarte algo importante», dijo Lucía tomando su mano, «y necesito que seas completamente honesto conmigo». «Ok», respondió él, con esa cautela de adolescente que teme que esto se convierta en la charla. Si tuviéramos la oportunidad de vivir en otro país, de tener más oportunidades, mejores escuelas, un futuro diferente, ¿estarías dispuesto a considerar un cambio así? Daniel la miró confundido. ¿De qué hablas? ¿Nos vamos a ir a Estados Unidos o algo? Tal vez a algún lugar más lejos, dijo Lucía cuidadosamente. Un lugar donde yo podría usar habilidades que tengo, pero que nunca he podido usar aquí. Donde podrías aprender cosas nuevas, ver el mundo de manera diferente. ¿Esto tiene que ver con ese señor del hotel?, preguntó Daniel, más perceptivo de lo que Lucía le daba crédito. Rosa, la vecina de abajo, trabaja ahí también. Dijo que hablaste con un árabe millonario en su propio idioma. Lucía casi sonrió ante la rapidez del chisme en su comunidad. Sí, tiene que ver con eso. Me ofreció un trabajo, uno real, usando mi educación, no solo limpiando.
Daniel procesó esto por un momento. ¿Y tú quieres ir? No lo sé, admitió Lucía. Me asusta. Hemos construido una vida aquí. Tú tienes tus amigos, tu escuela. Yo tengo trabajo estable al menos. Mamá, dijo Daniel con una seriedad que parecía demasiado madura para sus 14 años. Llegas a casa todos los días tan cansada que apenas puedes moverte. Tus manos siempre huelen a productos químicos. Nunca estás en casa para las cosas importantes. Y sé que es porque trabajas muy duro por mí, pero si hay una oportunidad de que sea diferente, ¿no deberíamos al menos considerarlo? Las lágrimas que Lucía había contenido todo el día, finalmente cayeron. Abrazó a su hijo, este ser humano increíble que había criado sola, y permitió que el peso de todos esos años de sacrificio finalmente se sintiera. «Eres demasiado maduro para tu edad», murmuró contra su cabello. «Sí, bueno, alguien tiene que serlo», respondió Daniel, pero su voz también temblaba. Esa noche, después de que Daniel se fue a dormir, Lucía sacó la tarjeta que Al-Rashid le había dado. La estudió bajo la luz de la cocina, pasando el dedo sobre las letras en relieve. En el reverso había agregado algo a mano, en árabe. «El coraje es la memoria eligiendo sabiamente». Era una frase que ella le había dicho hace 15 años, cuando él estaba estresado sobre una presentación importante y tenía miedo de fracasar. Ella le había explicado que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la habilidad de recordar quién eres en tu esencia y elegir sabiamente basado en eso en lugar de en el pánico. Ahora él le devolvía sus propias palabras, desafiándola a vivirlas. Lucía durmió mejor esa noche de lo que había dormido en semanas. Y cuando despertó a la mañana siguiente, algo había cambiado. No había tomado una decisión todavía, pero había abierto la puerta a la posibilidad. Y eso era más de lo que había hecho en años. Los siguientes días en el hotel fueron extraños. Al-Rashid tenía reuniones regulares en el Salón Esmeralda y ocasionalmente pedía que Lucía estuviera presente para traducir matices culturales que los traductores profesionales pasaban por alto. Patricia lo permitía con una sonrisa apretada, pero Lucía podía sentir el resentimiento creciendo. Durante una de estas reuniones, Al-Rashid estaba negociando con empresarios mexicanos sobre un proyecto de energía renovable. El traductor oficial, un hombre llamado Jiménez, con credenciales impresionantes, estaba traduciendo de manera competente pero mecánica. En un momento, uno de los empresarios mexicanos hizo un comentario cultural sobre la palabra de un hombre, usando un modismo específico que no se traducía literalmente. Jiménez tradujo literalmente, y Lucía vio la confusión en el rostro de Al-Rashid. Sin pensar, intervino en árabe. Está invocando el concepto de honor familiar. En nuestra cultura sería como jurar por el nombre de tus ancestros. Es una promesa que se sostiene con algo más que palabras. Al-Rashid asintió en entendimiento, y la negociación continuó fluidamente. Jiménez la miró con algo entre gratitud y resentimiento. No estaba seguro de si acababa de ayudarlo o de exponerlo. Después de la reunión, uno de los empresarios se acercó a Lucía. «Usted tiene un talento especial, señorita. ¿Dónde estudió traducción?» «En la vida, señor», respondió Lucía simplemente. «La mejor escuela». El empresario rió. «La mejor respuesta. Si alguna vez decide cambiar de empleador, mi compañía siempre busca personas con sus habilidades». Le dio su tarjeta y Lucía la aceptó con cortesía, aunque sabía que probablemente nunca la usaría. Estas oportunidades venían y se iban. Lo único que cambiaba las vidas eran las decisiones que realmente tomabas, no las que considerabas vagamente. Pero Patricia había presenciado ese intercambio y esa tarde llamó a Lucía a su oficina nuevamente. «Necesito que entiendas algo», dijo sin preámbulos.
El hotel te está permitiendo estas interacciones porque benefician a nuestro huésped VIP, pero eso no te da derecho a hacer networking para otros trabajos usando las instalaciones y conexiones del hotel. ¿Está claro? Muy claro, gerente, respondió Lucía, manteniendo su voz neutral, aunque por dentro sentía esa familiar combinación de humillación y rabia silenciosa. Bien, porque sería lamentable si tuviéramos que terminar tu empleo por mala conducta profesional. La amenaza colgaba en el aire, tan sólida como si Patricia la hubiera escrito y firmado. Lucía salió de esa oficina sabiendo que el reloj estaba corriendo. Tan pronto como Al-Rashid se fuera, tan pronto como dejara de ser útil para mantener contento a un huésped importante, Patricia encontraría una razón para despedirla. No por algo que había hecho mal, sino simplemente por atreverse a ser vista, por atreverse a ser más que su uniforme. Esa noche, Lucía tomó su decisión. A la mañana siguiente, le envió un mensaje al número en la tarjeta de Al-Rashid. Necesito hablar con usted, cuando sea conveniente. La respuesta llegó en 1100 minutos. Hoy, 2 p.m., lobby del hotel. Tomaremos café. Cuando llegó la hora, Lucía se quitó su uniforme de limpieza y se puso la única ropa de calle decente que había traído al trabajo. Unos pantalones negros y una blusa azul simple. Se soltó el cabello de la coleta apretada y se miró en el espejo del vestidor. La mujer que la miraba de vuelta era alguien que había olvidado existir. No invisible, no definida por su trabajo, solo una persona. Al-Rashid estaba sentado en una mesa, apartada de la cafetería del lobby, lejos de oídos curiosos. Cuando Lucía se acercó, él se levantó, un gesto de respeto que nadie en el hotel le había mostrado en años. «Gracias por venir», dijo en árabe, y había calidez genuina en su voz. «Gracias por la invitación», respondió ella en el mismo idioma, sintiendo cómo las palabras fluían más naturalmente ahora que había bajado sus defensas. Se sentaron y un mesero apareció inmediatamente con café. Al-Rashid esperó hasta que estuvieron solos antes de hablar. «¿Has tomado una decisión?» No era una pregunta. «Sí», dijo Lucía, y su voz era más firme de lo que había estado en años. «Acepto tu oferta, con 2 condiciones. Dime». «Primera, mi hijo viene conmigo, no negociable». «Por supuesto, ya me lo habías dicho». «¿Y la segunda?» Lucía respiró profundamente. «Necesito tiempo. 1 mes para cerrar las cosas aquí apropiadamente, para que Daniel termine el año escolar, para despedirnos de la vida. Aunque conocemos, no puedo simplemente desaparecer de la noche a la mañana». Al-Rashid asintió. «Razonable y considerado. Acepto ambas condiciones. Mis asistentes preparan todos los documentos necesarios, visas de trabajo, arreglos de vivienda, inscripción escolar para Daniel. Todo estará listo cuando estés lista para moverte». Extendió su mano, un gesto occidental de acuerdo. Lucía la tomó, sintiendo el peso del momento. Acababa de cambiar el curso de su vida con un simple apretón de manos. «¿No tienes miedo?», preguntó él genuinamente curioso. «Es un cambio enorme, otro país, otra cultura, incluso con tu experiencia previa». «Estoy aterrorizada», admitió Lucía, «pero estoy más aterrada de la idea de seguir como estoy, de mirar atrás en 10 años y darme cuenta de que desperdicié mi vida siendo invisible porque era más seguro que ser vista». Al-Rashid sonrió, y esta vez había algo de tristeza en su expresión. «¿Sabes? Cuando era ese estudiante pobre, en Alejandría, tú me dijiste algo que nunca olvidé. Me dijiste que el miedo es solo el futuro, tratando de protegerte del pasado, pero que la única forma de vivir realmente es en el presente, tomando decisiones conscientes. Parece que finalmente estás siguiendo tu propio consejo. Me tomó suficiente tiempo».
murmuró Lucía. El tiempo correcto, corrigió él. No antes, cuando no estabas lista. No después, cuando habría sido demasiado tarde. Exactamente cuando necesitabas hacerlo. Se levantaron y Al-Rashid extendió su mano nuevamente, esta vez no para un apretón formal, sino para entregarle un sobre. Un adelanto para los gastos de tu transición. Y Lucía esperó hasta que ella lo mirara. No tienes que ser invisible nunca más. Es hora de que el mundo vea quién eres realmente. Lucía regresó al vestidor de empleados con el sobre escondido en su bolso, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Tenía un mes para cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo. Un mes para prepararse para una vida que había dejado de creer que era posible. Pero primero tenía que terminar su turno. Había pisos que limpiar, espejos que pulir, huellas que borrar. Una última vez sería invisible. Y luego, nunca más. Cuando Patricia la vio más tarde ese día, debe haber notado algo diferente en la forma en que Lucía caminaba, porque frunció el ceño. ¿Todo bien, Lucía? Todo perfecto, gerente, respondió Lucía, con una sonrisa que por primera vez en años era completamente genuina. Absolutamente perfecto. Y era cierto. Por primera vez en 15 años, Lucía sentía que todo estaba exactamente como debía estar. Aterradora, incierta, llena de posibilidades, pero absolutamente perfecta. La noticia de que Lucía dejaría el hotel se extendió como fuego en el sótano, donde los empleados se cambiaban y guardaban sus pertenencias. Rosa fue la primera en confrontarla, 3 días después de que Lucía había aceptado la oferta de Al-Rashid. Es cierto, te vas con el árabe ese. Lucía estaba doblando su uniforme de limpieza, preparándose para comenzar su turno. Voy a trabajar para él, sí, no con él como insinúas. Es lo mismo, replicó Rosa, y había un filo en su voz. Llegas aquí, nunca hablas con nadie sobre tu vida, te haces la misteriosa, y de repente estás codeándote con millonarios. Es un poco conveniente, ¿no crees? Guadalupe, que estaba cerca, agregó su opinión. Solo espero que sepas lo que haces. Esos hombres, especialmente los árabes ricos, no hacen nada sin esperar algo a cambio. Lucía sintió la rabia burbujeando en su pecho, pero la mantuvo contenida. Estas mujeres no entendían porque nunca habían tenido que entender. Habían trabajado en el mismo hotel por años, en los mismos trabajos, con las mismas expectativas. La idea de que alguien pudiera salir de ese círculo las amenazaba de alguna manera fundamental. Aprecio tu preocupación, dijo Lucía con una calma que no sentía. Pero esto es algo que necesito hacer, por mí y por mi hijo. Sí, bueno, murmuró Rosa mientras salía. Solo no vengas llorando cuando resulte ser otra cosa de lo que esperabas. Pero no todo fue negativo. Valdés, el supervisor que siempre había sido justo si no exactamente amable, la llamó aparte esa tarde. Escuché que te vas. Sí, señor. En unas 3 semanas. Él asintió, mirando su portapapeles como si fuera fascinante de repente. Sabes, siempre supe que estabas sobrecalificada para este trabajo. La forma en que organizabas tu carrito, cómo manejabas situaciones complicadas con huéspedes difíciles. Había algo en ti que decía que habías hecho cosas más importantes antes de esto. Lucía no supo qué decir, así que simplemente esperó. Solo quería que supieras, continuó él, que fuiste una de las mejores empleadas que tuve. Y si alguna vez necesitas una referencia, una recomendación, lo que sea, cuenta conmigo. La emoción apretó la garganta de Lucía. Gracias, señor Valdés. Eso significa más de lo que puede imaginar. Él le extendió la mano formalmente. Buena suerte, Lucía. Sé que harás grandes cosas. Mientras tanto, Al-Rashid mantuvo su palabra sobre los preparativos.
Sus asistentes llegaron con formularios para visas de trabajo, contratos de empleo, documentos de inscripción escolar para Daniel. Todo estaba meticulosamente organizado, traducido al español, explicado con paciencia. Lucía firmó papeles hasta que su mano se acalambró, cada firma sintiendo como un paso hacia algo inevitable y emocionante. Daniel manejó las noticias con una mezcla de entusiasmo y nervios adolescentes. Una tarde, mientras empacaban las pertenencias en cajas proporcionadas por la compañía de mudanzas contratada por Al-Rashid, él se detuvo en medio de envolver sus videojuegos. «Mamá, ¿cómo es realmente ese lugar, ese país al que vamos?» Lucía dejó de doblar ropa y se sentó en el Vincent Small piso junto a él. Es diferente, muy diferente. El clima, la comida, las costumbres, pero también es hermoso. Tiene historia que se remonta a miles de años. Tiene desiertos que parecen océanos de oro y ciudades tan modernas que parecen del futuro. Y la gente tiene una hospitalidad que es difícil de explicar. Cuando alguien te acepta en su círculo, eres familia. ¿Y yo voy a poder hacer amigos?, preguntó Daniel, y había vulnerabilidad en su voz. ¿Voy a encajar? Lucía tomó su rostro entre sus manos. Vas a ser tú mismo, y las personas correctas te encontrarán, igual que siempre lo hacen. Además, agregó con una sonrisa, serás el mexicano genial con historias interesantes. Los chicos van a querer conocerte. ¿Tengo que aprender árabe? Probablemente ayudaría, pero la escuela internacional enseña principalmente en inglés, así que tendrás tiempo de adaptarte. Y yo te enseñaré, poco a poco. Puede ser nuestro proyecto juntos. Daniel asintió, procesando todo esto. Luego, después de un momento, «Mamá, mi papá era árabe». La pregunta golpeó a Lucía como un relámpago. Daniel nunca preguntaba sobre su padre. Habían llegado a un acuerdo silencioso hace años. Ella le había explicado que su padre no podía estar en sus vidas y él había aceptado eso sin presionar. Pero ahora, con este cambio monumental, la pregunta había resurgido. «Sí», dijo Lucía suavemente. Era egipcio, de una familia tradicional que tenía expectativas diferentes para su vida. Expectativas que no incluían una pareja mexicana y un hijo. ¿Alguna vez piensa en mí?, preguntó Daniel, y su voz se quebró ligeramente. Lucía lo abrazó fuerte. «No lo sé, cariño, espero que sí. Espero que a veces se pregunte sobre el hijo increíble que podría haber conocido si hubiera tenido el coraje de elegir diferente. Pero su pérdida es absoluta, porque yo tengo el privilegio de conocerte, de verte crecer, de ser tu mamá. Y no cambiaría eso por nada». Se quedaron así por un largo momento, madre e hijo, en medio de un departamento medio empacado, preparándose para saltar hacia un futuro desconocido. En el hotel, los últimos días de Lucía estuvieron marcados por una serie de pequeñas despedidas y revelaciones. Patricia la llamó a su oficina una última vez. «Aquí está tu liquidación final», dijo, empujando un sobre a través del escritorio. «Y necesito que firmes estos documentos de confidencialidad. No quiero que andes por ahí, hablando sobre huéspedes del hotel o asuntos internos». Lucía leyó los documentos cuidadosamente antes de firmar. Eran estándar, nada inesperado. Pero cuando Patricia le entregó su cheque final, Lucía notó que era significativamente menor de lo que debería ser. «Falta dinero aquí», dijo Lucía. «Por lo menos una semana de pago». «Se te descontaron uniformes y equipos», respondió Patricia sin inmutarse. «Los uniformes son provistos por el hotel, nunca se nos cobra por ellos». «Política nueva», dijo Patricia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Implementada este mes. Si tienes algún problema con eso, puedes llevarlo a Recursos Humanos». Ambas sabían que para cuando Recursos Humanos procesara cualquier queja,
Lucía ya estaría en otro continente. Era un último golpe mezquino, una última forma de recordarle su lugar. Lucía podría haber peleado. Hace un mes, probablemente lo habría hecho porque cada peso contaba. Pero ahora, con el adelanto generoso de Al-Rashid en 1100, su cuenta bancaria con un nuevo trabajo esperándola, simplemente firmó los papeles y salió. La venganza más dulce era su indiferencia. Su último día llegó un viernes soleado. Lucía completó su turno con la misma meticulosidad de siempre, limpiando cada superficie como si importara, como si alguien lo notaría. Algunos hábitos eran demasiado profundos para romperlos, incluso cuando sabías que no importaban. Al final del día, mientras guardaba su carrito por última vez, varios compañeros de trabajo aparecieron. Algunos trajeron pequeños regalos, una vela aquí, un marco de fotos allá. Nada costoso, solo tokens que decían, «Te vimos, importaste». Incluso Rosa apareció, aunque su regalo de una tarjeta de despedida vino con una expresión todavía resentida. «Buena suerte», murmuró. Y Lucía eligió creer que al menos parte de ella lo decía en serio. Al-Rashid había organizado que uno de sus vehículos la recogiera directamente del hotel. Una SUV negra con vidrios polarizados que definitivamente atraía miradas. Lucía podía sentir los ojos de todos sus compañeros sobre ella mientras salía por la puerta principal en lugar de la entrada de servicio del sótano. Era un símbolo pequeño pero poderoso. Estaba dejando por la puerta del frente como un huésped, no como personal invisible. Patricia estaba en el lobby cuando Lucía salió. Sus ojos se encontraron por un momento. Lucía vio sorpresa allí. Tal vez un toque de envidia, definitivamente resentimiento, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? Lucía se había ido más allá de su alcance, más allá de su pequeño reino de poder. Lucía simplemente asintió en reconocimiento, una persona a otra, y salió al sol de la tarde. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de preparativos finales. Vendieron la mayor parte de sus muebles, todo menos las cosas con valor sentimental. Lucía se despidió de vecinos que había conocido por años, de la señora de la tienda de la esquina que siempre le guardaba el pan más fresco, del maestro de Daniel, que había sido paciente y amable. Hubo un momento particularmente emotivo, cuando fueron a despedirse de la tumba de la abuela de Lucía, la mujer que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente cuando ella era niña. Lucía se arrodilló junto a la lápida modesta y habló en voz baja. «Abuela, estoy haciendo algo aterrador. Estoy apostando todo a un futuro que no puedo predecir. Pero creo que tú lo entenderías. Tú siempre decías que el coraje no es no tener miedo, sino tenerlo y actuar de todos modos. Así que eso es lo que estoy haciendo. Ojalá estuvieras aquí para conocer a Daniel más. Ojalá pudieras ver en quién se está convirtiendo. Te haría sentir orgullosa». Daniel, parado detrás de ella, puso su mano en su hombro en un gesto de apoyo que pareció demasiado maduro para su edad. El día antes de su vuelo, Al-Rashid los invitó a cenar en el hotel. Era una despedida apropiada, pensó Lucía, en el lugar donde todo había comenzado a cambiar. Pero cuando llegaron al salón privado que había reservado, encontraron una sorpresa. No era solo Al-Rashid. Había otras 2 personas allí. «Lucía, Daniel, quiero presentarles a alguien», dijo Al-Rashid con una sonrisa cálida. «Este es el profesor Karim Hassan, director del centro cultural donde trabajarás. Y esta es su esposa, Aisha». Lucía sintió que el mundo se detenía. Karim, su mentor de hace 15 años, el hombre que le había enseñado que el árabe era más que un idioma, que era una forma de pensar,
Él se veía mayor ahora, con canas en su barba y líneas más profundas alrededor de sus ojos, pero su sonrisa era la misma. «Lucía», dijo en árabe, con esa voz cálida que ella recordaba de 1000 tutorías. Cuando Abdullah me dijo que había encontrado a mi estudiante perdida, pensé que estaba bromeando. Pero aquí estás, y con un hijo hermoso también. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía mientras se abrazaban. Todos esos años, ella había pensado que había quemado esos puentes, que había dejado ese mundo atrás para siempre. Pero aquí estaba la prueba de que algunos lazos no se rompen tan fácilmente. «¿Cómo?», fue todo lo que pudo decir. Karim miró a Al-Rashid con afecto. «Abdullah vino a mí hace 10 años, cuando estaba estableciendo el centro cultural. Me preguntó si conocía a alguien que pudiera dirigir el departamento de intercambio latinoamericano. Le di varios nombres, pero cuando me dijo que te había encontrado, insistí en que ningún otro nombre importaba, solo tú». «Yo no sabía», murmuró Lucía. «Cuando me fui de Alejandría, pensé que había quemado todos los puentes contigo». «Los puentes de verdad no se queman tan fácil», respondió Karim con calidez. «A veces solo se ocultan bajo la arena hasta que alguien está listo para cruzarlos de nuevo». La cena transcurrió en una mezcla de emociones. Karim y su esposa Aisha compartieron historias del centro y cultural, un proyecto ambicioso que combinaba preservación de manuscritos antiguos con programas de intercambio educativo. Lucía escuchaba, sintiendo cómo cada palabra pintaba un futuro que parecía demasiado grande para ella. Daniel, por su parte, hacía preguntas con esa curiosidad sin filtros de los adolescentes, preguntando sobre el desierto, la comida, si había internet rápido. Al final de la velada, cuando ya estaban por despedirse, Al-Rashid se acercó a Lucía con una expresión seria. «Sé que esto te asusta, sé que estás dejando atrás una vida que conoces por una que no puedes predecir. Pero quiero que sepas algo. Cuando era ese estudiante sin recursos en Alejandría, tú me trataste con dignidad. No porque esperaras algo a cambio, sino porque es quien eres. Eso es más raro de lo que crees, y es exactamente lo que necesito en alguien que trabaje tan cerca de mí». Lucía sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero esta vez las dejó caer. «Tengo miedo de fallar. Tengo miedo de no ser suficiente». «El miedo es bueno», respondió él. «Significa que te importa. Las personas sin miedo son peligrosas porque no tienen nada que perder. Tú tienes mucho que perder y aún así estás eligiendo arriesgar. Eso no es debilidad, es la definición de valentía». Esa noche, de regreso en su departamento, Lucía y Daniel se sentaron en el sofá desgastado que habían compartido por años. Daniel rompió el silencio. «Mamá, ¿crees que papá habría estado orgulloso de ti?». La pregunta la tomó desprevenida. Lucía miró a su hijo, ese pedazo de su corazón caminando fuera de su cuerpo. «Tu padre era un buen hombre en un momento difícil de su vida. Creo que si pudiera vernos ahora, verte a ti convertido en este joven increíble, tal vez se daría cuenta de lo que dejó ir. Pero no necesito su orgullo, cariño. Necesito el tuyo. ¿Estás orgulloso de lo que estamos haciendo?». Daniel asintió con los ojos brillantes. «Sí, estoy asustado, pero también emocionado. Y creo que es hora de que dejes de esconderte». Las siguientes 3 semanas pasaron en un torbellino de preparativos. Lucía cumplió su aviso previo en el hotel, trabajando cada turno con la misma dedicación de siempre, aunque ahora con una ligereza en el paso que no había tenido antes. La gerente prácticamente la ignoraba, pero eso ya no le dolía. Rosa y Guadalupe oscilaban entre la envidia apenas disimulada y una curiosidad morbosa por saber cómo lo había logrado. Hubo un momento particularmente significativo cuando Lucía estaba limpiando el salón Esmeralda por última vez. Patricia entró.
encontrándola sola. Sabes, Lucía, siempre supe que eras diferente, pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Lucía se detuvo, trapo en mano, y miró a Patricia directamente. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, señora Romero? Usted siempre supo que yo era más que una limpiadora, pero eligió mantenerme en ese lugar porque le convenía. Yo olvidé que era más que eso, pero alguien me lo recordó. La primera situación es crueldad, la segunda es solo olvido, y el olvido se puede curar. Patricia no respondió. Simplemente dio media vuelta y salió, sus tacones resonando en la alfombra como un tambor de despedida. El último día llegó con una mezcla de alivio y melancolía. Lucía guardó su uniforme doblado con el mismo cuidado que siempre había puesto en su trabajo. Valdés le dio un abrazo torpe, pero genuino. «Vas a hacer cosas importantes, Lucía, siempre lo supe». Cuando salió del hotel por última vez, lo hizo por la puerta principal. Al-Rashid había enviado un coche para recogerla, una cortesía que ella había intentado rechazar, pero que él insistió que aceptara. Mientras el vehículo se alejaba del Paseo de la Reforma, Lucía miró por la ventana trasera, viendo cómo el hotel se hacía más pequeño hasta desaparecer entre los edificios. Los días antes del viaje fueron una montaña rusa emocional. Lucía y Daniel vendieron o regalaron casi todo lo que tenían. Cada objeto era una decisión, parte del pasado que había que soltar o parte del futuro que había que llevar. La foto de la abuela de Lucía definitivamente venía. El sofá desgastado se quedaba. Los libros de Daniel venían. La vajilla desparejada se quedaba. Hubo una despedida especialmente difícil con la señora Hernández, la vecina del piso de abajo que había cuidado a Daniel incontables veces cuando Lucía trabajaba turnos dobles. «Siempre supe que eras especial, mija», dijo la anciana con lágrimas en los ojos, «pero me da miedo que te vayas tan lejos». «Yo también tengo miedo», admitió Lucía, «pero es el tipo de miedo que te dice que estás haciendo algo que importa». La noche antes del vuelo, Lucía casi no durmió. Se levantó a las 3 de la mañana y caminó por el departamento vacío, sus pasos resonando en el espacio desnudo. Cada habitación guardaba recuerdos. La cocina, donde había aprendido a cocinar, con presupuestos imposibles. La sala donde Daniel había dado sus primeros pasos. El baño donde ella había llorado silenciosamente después de turnos especialmente duros para que su hijo no la escuchara. Al amanecer, Daniel apareció en la puerta de la sala, despeinado y con ojos somnolientos. ¿Lista para la aventura? Lucía sonrió a través de las lágrimas. Lista como nunca lo estaré. Que es probablemente el momento perfecto. El vuelo fue largo, 13 horas con escala en Europa. Daniel dormía la mayor parte del tiempo, pero Lucía no podía cerrar los ojos. Miraba por la ventana viendo cómo el paisaje cambiaba debajo de ellos, de las montañas de México a los océanos interminables, de las ciudades europeas a los desiertos del norte de África. Cuando finalmente aterrizaron, el calor del aeropuerto los golpeó como una ola sólida. Pero no era solo calor físico, era la sensación de que todo estaba cambiando, de que el aire mismo era diferente aquí. El olor era distinto, arena, especias, algo antiguo y permanente que el tiempo no podía borrar. Al-Rashid los esperaba personalmente, algo que Lucía no había esperado. Con él estaban Karim y Aisha, sosteniendo un cartel que decía «Bienvenida a casa», en árabe y español. «Casa», murmuró Lucía, probando la palabra. «Hace mucho tiempo que no llamo hogar a ningún lugar». «Entonces es hora de que lo hagas», respondió Al-Rashid con una sonrisa. Los primeros días fueron un choque cultural incluso para Lucía, que había vivido allí antes.
Pero esta vez era diferente. No era una estudiante temporal ni una trabajadora temporal. Era alguien construyendo una vida. Daniel lo manejaba con esa adaptabilidad asombrosa de los jóvenes, fascinado por todo. Los mercados ruidosos, los llamados a la oración que flotaban sobre la ciudad 5 veces al día, los desiertos que se extendían infinitamente más allá de los límites urbanos. El centro cultural era más impresionante de lo que Lucía había imaginado. Un edificio moderno con diseño que honraba la arquitectura tradicional, lleno de luz natural y espacios que invitaban a la contemplación. Su oficina tenía vistas al jardín interior, donde una fuente antigua había sido restaurada y ahora cantaba con agua que caía sobre mosaicos del siglo XIII. Pero el trabajo era desafiante. Lucía estaba a cargo de coordinar intercambios académicos entre universidades árabes y latinoamericanas, un puente cultural que requería no solo dominio de idiomas, sino comprensión profunda de ambos mundos. Había días en que se sentía abrumada, días en que dudaba si realmente estaba calificada para esto. Fue en uno de esos días difíciles cuando Karim la encontró en su oficina, rodeada de documentos y con expresión de frustración. ¿Recuerdas lo que te dije hace 15 años, cuando pensabas que no eras lo suficientemente buena para trabajar en la biblioteca? Lucía sacudió la cabeza. Te dije que la perfección es el enemigo de la excelencia. No necesitas ser perfecta, necesitas ser auténtica y estar dispuesta a aprender. Y eso siempre lo has sido. Los meses pasaron. Daniel se adaptó a su nueva escuela con una facilidad que sorprendió a Lucía. Hizo amigos de una docena de países diferentes. Aprendió árabe básico más rápido de lo que ella había esperado. Y desarrolló una fascinación por la historia antigua que lo llevaba a pasar horas en las secciones de manuscritos del centro. Lucía florecía de maneras que no había imaginado posible. Su trabajo le daba propósito, sus colegas la respetaban genuinamente y por primera vez en años sentía que estaba usando todo su potencial. Pero más que eso, estaba aprendiendo a ser visible sin miedo, a ocupar espacio sin disculparse por ello. Una tarde, 6 meses después de su llegada, Al-Rashid la llamó a su oficina. Lucía entró con la nerviosidad familiar de quien ha sido empleada invisible durante demasiado tiempo, aunque ya no tenía razón para sentirse así. Siéntate, Lucía, necesito hablar contigo sobre algo importante. El corazón de Lucía dio un vuelco. Había cometido algún error. Estaba por ser despedida después de todo. El centro ha tenido un éxito más allá de mis expectativas, comenzó Al-Rashid. Y gran parte de ese éxito se debe a tu trabajo. Los programas de intercambio que has desarrollado están atrayendo atención internacional. Universidades de 3 continentes han solicitado asociaciones. Lucía respiró, aliviada. Me alegra escuchar eso. Por eso he decidido expandir tu rol. Quiero que dirijas toda la división de intercambios culturales. Eso significa más responsabilidad, un equipo propio y, por supuesto, un salario significativamente mayor. Lucía se quedó sin palabras. De limpiadora invisible a directora de división en menos de un año. Era el tipo de transformación que parecía imposible en los libros, mucho menos en la vida real. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué confías tanto en mí? Al-Rashid se inclinó hacia adelante. Porque he aprendido que la grandeza no siempre viene con credenciales perfectas o conexiones poderosas. A veces viene de personas que han tenido que luchar tan duro por cada oportunidad que nunca dan por sentado el privilegio de hacer un trabajo significativo. Tú eres esa persona. Esa noche, Lucía llamó a la señora Hernández en México. Era caro, pero necesitaba compartir la noticia con alguien que había estado allí en los días más oscuros.
Señora Hernández, tengo noticias. Dime, mija. ¿Están bien? ¿Daniel está bien? Más que bien, acaban de ascenderme. Voy a dirigir toda una división. Del otro lado de la línea, escuchó un sollozo contenido. Siempre supe que esto llegaría, Lucía. Siempre lo supe. Dios no olvida a las que trabajan duro y mantienen la fe. Después de colgar, Lucía se sentó en el balcón de su apartamento, uno mucho más grande y luminoso que el departamento de Iztacalco. La ciudad se extendía ante ella, luces parpadeando como estrellas terrestres. Daniel salió a unirse a ella. Entonces ese es real. Lo del ascenso es real. Mamá, tengo que decirte algo. Daniel pareció dudar. Nunca te lo dije porque pensé que te haría sentir mal, pero cuando vivíamos en México, a veces me daba vergüenza decir en qué trabajabas, no porque el trabajo fuera malo, sino porque sabía que merecías más y me dolía que otros no lo vieran. Lucía sintió lágrimas quemando sus ojos. Daniel, pero ahora, continuó él, ahora cuando la gente pregunta qué hace mi mamá, puedo decir que dirige intercambios culturales internacionales. Y no es que eso sea mejor que limpiar, es que finalmente el mundo puede ver lo que yo siempre vi. Que eres increíble. Lo abrazó fuerte. Este hijo que había crecido demasiado rápido, pero que había crecido bien, con compasión y perspectiva que muchos adultos nunca desarrollan. Un año después de su llegada, el Centro Cultural organizó un evento masivo, una exhibición de manuscritos antiguos nunca antes vistos públicamente, con representantes de museos y universidades de todo el mundo. Lucía había coordinado toda la logística internacional, asegurándose de que cada delegación tuviera lo que necesitaba, que cada manuscrito estuviera presentado con el respeto y contexto que merecía. La noche de la inauguración, mientras observaba la sala llena de académicos, diplomáticos y curiosos, Lucía sintió una presencia familiar a su lado. Era Al-Rashid, vestido con túnica ceremonial que brillaba suavemente bajo las luces. ¿Recuerdas el día que nos conocimos en ese hotel? Como si fuera ayer, respondió Lucía. ¿Te burlaste de mí entonces? No con palabras, pero en tu respuesta en árabe había un toque de, ¿cómo decirlo? De no me impresionas con tu riqueza. Lucía se sonrojó. No era mi intención ser irrespetuosa. No lo era, aseguró él. Era honestidad. Y fue exactamente lo que necesitaba. Escuchar. Porque en ese momento, rodeado de gente que me decía que sí a todo, que se inclinaba y sonreía y fingía, allí estabas tú. Una mujer que me respondió como respondería a cualquier persona, con respeto básico, pero sin reverencia falsa. Hizo una pausa mirando la sala. Eso me recordó quién era antes de la riqueza, antes del poder. Me recordó al estudiante que dependía de la bondad de extraños, que entendía que el valor de una persona no tiene nada que ver con su posición social. Y decidí en ese momento que si alguna vez podía devolverte ese favor, lo haría. No era un favor, dijo Lucía suavemente. Solo estaba siendo yo misma. Exacto, sonrió él. Y ese es el mayor regalo que puedes dar. Ser auténticamente tú misma en un mundo que constantemente te pide que seas menos. Mientras la noche continuaba, Lucía se encontró rodeada de gente que quería hablar con ella, hacer preguntas sobre los programas de intercambio, proponer colaboraciones. Era abrumador, pero de una manera maravillosa. Ya no era invisible, era vista, valorada, respetada. Más tarde, cuando el evento estaba terminando, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Patricia, la gerente del hotel en México. Lucía lo abrió con curiosidad. Vi tu nombre en un artículo sobre el Centro Cultural. Me alegra ver que encontraste tu camino. Lamento no haber visto tu potencial cuando trabajabas aquí. Ese fue mi error, no el tuyo. Espero que puedas perdonar. Lucía leyó el mensaje 2 veces.
Una parte de ella quería responder con amargura, recordarle a Patricia todos los momentos de humillación, todas las veces que había sido tratada como menos que humana. Pero otra parte, la parte que había crecido durante este año, entendía que la amargura solo la envenenaría a ella. Respondió simplemente: no hay nada que perdonar. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos en cada momento. Te deseo lo mejor. 2 años después, Lucía estaba de pie en el escenario de una conferencia internacional sobre preservación cultural. Había sido invitada como oradora principal, algo que todavía le parecía surreal. Miró al público. Cientos de rostros atentos, personas de docenas de países, todos allí para escuchar lo que ella tenía que decir. Comenzó en español, luego cambió a árabe y finalmente a inglés, tejiendo las 3 lenguas como hilos de un tapiz. Mi historia no es extraordinaria porque pasé de ser limpiadora a directora cultural. Es extraordinaria porque finalmente entendí algo que todos necesitamos entender. Nuestro valor no está determinado por cómo otros nos ven, sino por cómo nos vemos a nosotros mismos. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Durante años, permití que mi trabajo definiera mi valor. Si era invisible en mi trabajo, era invisible como persona. Pero la verdad es que siempre tuve las mismas habilidades, la misma inteligencia, la misma capacidad. Lo que cambió no fui yo, fue que alguien me recordó quién siempre había sido. Entre el público vio a Daniel sentado en primera fila, ahora un joven de 16 años estudiando en una prestigiosa escuela internacional. A su lado estaba Al-Rashid, Karim y Aisha, su familia elegida, la gente que había visto su valor cuando ella misma lo había olvidado. Así que mi mensaje para todos ustedes es este: si están en una posición de poder, usen ese poder para ver a los invisibles, para reconocer el potencial donde otros solo ven posiciones. Y si se sienten invisibles, recuerden que la invisibilidad no es su verdadera naturaleza, es solo una ilusión que otros han proyectado sobre ustedes. La verdad de quiénes son no puede ser borrada por la ceguera de otros. La audiencia se puso de pie, aplaudiendo. Lucía sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez no las contuvo. Eran lágrimas de gratitud, de realización, de haber llegado finalmente a un lugar donde podía ser completamente ella misma. Esa noche, de vuelta en su apartamento que ahora se sentía genuinamente como hogar, Lucía se paró frente al espejo. Ya no veía a la mujer agotada con uniforme de limpieza y manos ásperas. Veía a alguien que había atravesado el fuego de la invisibilidad y había salido del otro lado, no sin cicatrices, pero más fuerte por ellas. Su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero cuando respondió, escuchó una voz que no había oído en 16 años. Una voz que hizo que su corazón se detuviera. «Lucía, soy Kamal, el padre de Daniel». El mundo se detuvo. Después de todos estos años, después de todo lo que había construido, el pasado había encontrado su camino de vuelta. Y Lucía supo, con una certeza cristalina, que esta historia estaba lejos de terminar. Pero esta vez, ella no era la mujer que había huido de Alejandría con el corazón roto y una maleta. Era alguien que había aprendido su valor, que había construido una vida de significado, que había criado a un hijo extraordinario. Y fuera lo que fuera que Kamal quisiera, ella lo enfrentaría no desde un lugar de vergüenza o debilidad, sino desde un lugar de fortaleza ganada con tanto esfuerzo. «Hola, Kamal», respondió su voz firme. «Ha pasado mucho tiempo». Y mientras comenzaba esa conversación, sabía que sin importar lo que viniera después, ella estaría bien.
porque finalmente había aprendido la lección más importante. Tu valor no lo determinan las personas que te dejaron ir, sino las que eligieron quedarse. Y más importante aún, tú mismo. Esta era su historia, de invisibilidad a visibilidad, de supervivencia a prosperidad, de olvido a recuerdo, y estaba lejos de terminar. Fin.